Hoy quiero hablar del poder de la gratitud y a las personas que se conectan también, Casa Central Familiar de Dios, acá en Ambato, Ecuador, y este aplauso es para ustedes. A la iglesia en línea que nos está viendo también. Hablar de la gratitud, diga conmigo gratitud, dígalo fuerte, gratitud. El poder de la gratitud. Alguien dijo: la ingratitud es la madre de todos los vicios. La ingratitud. Y cuando uno es grato, el Señor me decía mientras hacía este tema, escribía, realmente el ser grato con Dios tiene que llevarnos a niveles, claro, por supuesto, Dios primero, porque Él hace posible las cosas, Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero nunca te olvides de agradecer a los que están a tu lado. Por eso me puse esta camiseta tan linda. ¿Qué dice? Yo oro por mi esposa. Y le doy gracias a Dios por la esposa que tengo. La bendigo, es una mujer fuerte en sus dones y en sus trompones. ¿Qué digo? En sus bombones. Fuerte en sus convicciones, en temor al Señor. Y esta camiseta la hicimos el año pasado. E hicimos unas camisetas así. Yo dije, bueno, me entró la locura, ¿no? Que a veces uno porta la camiseta de Michael Jackson. ¿Qué ha hecho Michael Jackson por ti? Ah, te enseñó un paso. ¿Cómo es? Casi le vamos a José para que haga el paso acá. Y nos ponemos otras cosas y no somos gratos con lo que Dios nos ha dado. Y mandé a hacer otra camiseta así, con esta foto mismo que dice: yo oro por mis pastores. Que a veces agradecemos a otros que hicieron, ay Señor, gracias al que inventó el champú, gracias a Dios y a abuela pon. Y el que ha dado la vida por ti, nada. Tus padres, tu mamá. Y de verdad agradezco a mi esposa por eso, porque me ha acompañado todo este tiempo y el llamado del Señor ahí está en ella, en su vida, en su ministerio. Realmente es tan valioso contar con esa ayuda y agradecerte, mi amor, porque esa es la orden de Dios. Agradécele, porque hoy noche te espera la gloria. Bueno, no solo por eso, ¿verdad? Agradezco a mi esposa cuando ella está así cocinando en casa, atendiendo, y me acerco por detrás sin doble intención y le abrazo. Y de verdad esa comida sale increíble. Y dale gracias, porque no es que te casaste conmigo y tienes que hacer, pero es su servicio. No sé qué día estábamos haciendo cuentas, cuántos años juntos, y yo veo sus manos. Ven, mi amor, un poco. Esas manos, benditas manos. Que no han reclamado un manicure. Sus manitas, que han servido a tiempo y fuera de tiempo. Que cargando a los niños y ahí cocinando. Que nunca me has exigido nada. Que he podido administrar. Que de la cocina puede correr al día siguiente a predicar, a orar, a bendecir. Muchas gracias. Y a veces honramos otras personas y está bien. Y Dios me decía: reconócela. Sí, Señor, la voy a reconocer. ¿Quién es? Soy yo.
¿Qué bien estamos? No. Y de verdad agradezco a mis hijos también, porque son una columna en la alegría de nuestra casa. Agradecer sus vidas, mi familia. Hay que agradecer la familia que Dios te dio, en donde Dios te puso, los nietos que nos han dado. Gracias, Señor. ¿Y cómo no agradecer? Me decía el Señor, agradece la iglesia que te he dado a presidir, esa linda gente, ese lindo equipo que está allí sosteniendo, sirviendo, acompañando, comprometido, ellos, sus esposas, sus hijos. Agradece a ese equipo precioso de servidores que ahí están con sus chalequitos sirviendo. Si le mandan al parqueo, o si le mandan acá adentro, o si están atrás en sala VIP. Gracias a ese equipo. Muchas gracias. Porque tu servicio lo haces para el Señor. Este aplauso es para ti. Gracias, mi amor. Puedes ponerte también tu camiseta. Y hablar de la gratitud tiene que ver con no dejar pasar las oportunidades de darle gracias a Dios. Yo estoy seguro que más de uno ha dicho: Señor, si tú me bendices, yo voy a dar testimonio. Si tú haces este milagro, yo doy testimonio. El domingo pasado tuvimos un tiempo precioso hablando de la situación financiera, de cómo Dios nos saca de la crisis. Inmediatamente se acercaron dos parejas: pastor, mire, yo quiero contar el testimonio de cómo Dios nos bendijo en medio de la crisis. Yo dije: ok, listo, yo quiero que lo den el próximo domingo. Y eso confirmó el tema de esta mañana, el poder de la gratitud. Quiero que le reciban un aplauso fuerte a Juanse y Carlita Díaz. Y también, no sé si está Marquito y Belén o ya ellos. No, sí están allá, perdón. Que les puedan facilitar un micrófono. Que nos cuenten rapidito un poquito cómo es que Dios hace las cosas a veces incomprensibles, pero Dios hace las cosas de una manera que Él respalda de una manera poderosa las cosas que Él pide en nuestro corazón. ¿Tenemos micrófono ya? Ok, listo. Marquito y Belén, que vengan también. Venga, buenos días, amada iglesia. Vengan un poquito para acá. Bueno, todo esto empezó cuando mi esposa y yo todavía éramos enamorados. Ahí empezó y... ¿Ya no son enamorados? Sí somos enamorados, pero ya nos casamos. Todo esto empezó ahí. Ustedes que me conocen varios años sabían que, claro, yo no quería casarme ni nada de eso. Tenía un letrero duro de casar. Pero llegó y ya no pude hacer nada, pastor. Entonces recuerdo que vino el pastor Marroquín. Él había predicado sobre el tema de la siembra, sobre todo esto de promesas de fe y ello. Entonces nosotros le preguntamos a nuestros líderes si es que podríamos sembrar juntos. Entonces, ok, yo sembré una parte, mi esposa dio otra parte y para casarnos no es que teníamos todo completo, ni el dinero, ni nada, porque aparte nos conocimos y nos casamos a los 5 meses o 6 meses de habernos conocido. Entonces decidimos creerle al Señor. El pastor Marroquín dio una palabra sobre ello y le sembramos. Y recuerdo que ese día nos dieron unos frasquitos con tierra, con la tierra del terreno. Y yo estaba loco y desesperado por pasar porque ya habíamos conversado. Entonces estaba loco y desesperado, decía, tenemos que pasar. Y estaba ya con los pies, decía, ya pasemos. Pasamos, dimos nuestra siembra y pasó exactamente 7 días. Y a los 7 días mi abuela me llama y me dice, negrito, ven un ratito, quiero conversar contigo. Entonces
Fui a la casa, conversamos, le dije que sí, que ya estaba en planes de casarme, mami, y todo eso. Mi abuelita me dio su bendición y me dijo: mi hijo, el Señor ha puesto esto en mi corazón y yo quiero darte hoy esto. Y yo no, o sea, me daba mucha vergüenza, ¿no? Entonces cogí el dinero, me fui a mi depar y era 3 veces lo que yo le había dado al Señor. Wow, tremendo. 3 veces. Y Dios bendiga a esas abuelas, que rompan la alcancía, por favor. Y Dios fue fiel. De ahí en adelante empezamos a servirle junto con mi esposa, ya nos casamos y empezamos a servirle. No hemos parado de servirle al Señor y creemos que a través del servicio han llegado todas las bendiciones. Y esta historia tiene una segunda parte y les dejo con mi esposita. Buenos días con todos. Yo estoy súper nerviosa, es la primera vez que estoy aquí, pero Es la chica que sale en los anuncios. Hola, soy Carla Bustamante. soy Carla Bustamante. Bueno, la historia no acaba porque, bueno, como mi esposo les decía, a todos los que pudimos y tuvimos la oportunidad de ofrendar para el terreno de la iglesia, nos dieron un cristalito con tierra. Y recuerdo que cuando nosotros pasamos con mi esposo, nos dieron una palabra y nos dijeron que si nosotros sembramos en la tierra del Señor, yo voy a llorar, Él nos va a dar nuestra propia tierra. Y nosotros llevamos muy poquito tiempo de casados, casi 2 años, y hemos visto la mano del Señor muy grande en nuestras vidas y tenemos la oportunidad. Yo quiero dar gracias a mis papis, me están viendo ahorita, gracias al Señor por la vida de ellos, porque ellos nos van a bendecir a mi esposo y a mí con una tierra, con un terreno donde podemos construir nuestra casa. Wow, Y los suegros son una bendición. sí, La suegra mis también. papis Dale un son aplauso lindos. fuerte al Señor. Y eso, yo sé y he visto muchísimas veces la mano del Señor en mi vida, ahora igual con mi esposo, fruto de ofrendarle, de darle al Señor lo que es de Él y de creerle realmente, porque esto es un acto de fe, como desprenderse de lo que tal vez nos cuesta. Y el Señor cumple. Yo eso les quiero compartir, que si el Señor soltó una palabra sobre sus vidas y en el tema de las finanzas, no tengan miedo, no se desesperen, que eso llega en el tiempo perfecto. Y ya le damos gracias al Señor por eso y por lo que vendrá, porque sabemos que fruto de eso también queremos ya tener bebés y muchas cosas más. Y sabemos que Aleluya. todo viene del Señor. Y Los Juances van a venir. un Juancesote. Juances. Y eso, mi paz. Muchas Eso gracias, es lo que- Carlita. Muchas gracias, Juanse, por compartir. Marquito y Belén, cuéntenos también su historia, su testimonio. Buenos días, amada iglesia. Bueno, sí, no, de la misma forma, en el tiempo de los 40 días de fe, Ujú. igual como Juanse, el día que nos entregaron los frasquitos Frasquito con tierra. Ajá. de la tierra, Dios puso en nuestros corazones a mi esposita y a mí que debemos hacer una siembra. Y bueno, yo, como conversaba en el primer servicio, le pedía confirmación al Señor, o sea, de lo que había puesto en mi corazón. Entonces, lo que había puesto en el corazón el Señor era que sembrara lo único que yo tenía en ese momento a mi nombre, que era nuestro vehículo. Y yo le decía al Señor, pero Señor, confírmame a través de mi esposa. Y cuando terminamos el culto, mi esposa me abrazó y me dijo lo que yo esperaba que me dijera, ¿no? La confirmación de la siembra. Entonces nosotros procedimos a realizar la siembra en un tiempo que fuimos bastante probados, ¿no? Porque tuvimos unas situaciones económicas bien difíciles, pero fuimos obedientes también. La verdad que fuimos obedientes. Pudimos sembrar
Y durante ese tiempo que nos quedamos sin vehículo para nosotros era difícil porque era el transporte para poder realizar nuestras actividades de trabajo, para poder irle a dejar a mi hija en el colegio, retornarla también. Entonces fue duro para nosotros al principio, pero la fidelidad del Señor siempre estuvo ahí. Amén. La verdad que siempre vimos, hubo un tiempo que por intermedio de un amigo nos facilitaba su carrito, de pronto él también dejando de hacer lo que tenía que hacer en su vehículo, nos facilitaba, nos prestaba a nosotros. Honro su vida también, no sé si está aquí Alex, pero honro su vida, la vida de su familia, de su esposita. De la misma manera, obviamente ya seguimos en ese proceso y Dios puso otra persona, otra amistad y nos facilitó, nos vendió su carro, nos dijo, mira, ¿quieres comprarme el carro? Le dijimos, correcto. Y nos dijo, me pagas como puedas. Esas fueron las palabras de él. Era justo para Makers, entonces ya la preocupación que teníamos era por eso, porque nosotros estábamos al servicio también en Makers, pero tuvimos con qué movilizarnos, ¿no? Porque las plenarias se acababan en la noche. Y bueno, pasó el tiempo y por el mes ya comenzamos la pandemia. Nosotros tenemos nuestro negocio familiar, un broker de seguros. Todo se vino abajo, no hubo ingresos. Entonces decidimos con mi esposita devolver el carro porque sabíamos que, obviamente nuestro amigo nos dijo así, pero había que dar algo, ¿no? Pero no había el momento, entonces entregamos. Y así mismo pasamos días y posterior a eso vimos nuevamente la fidelidad del Señor. O sea, en todo momento Dios estaba con nosotros. Pudimos adquirir un vehículo sin haberlo nosotros ni pensado, fue en un día, en un solo día, o sea, fue así, fue un jueves y el viernes ya compramos el vehículo. Igual, sin dinero, mis amados suegros, bueno, no creo que se encuentren aquí, ellos nos facilitaron. Los suegros son protagonistas de lo que Dios lleva, ¿no? Un aplauso nos a los facilitaron. suegros. Nos facilitaron el dinero para poder hacer la adquisición del vehículo y yo digo, ¿no? Cuando es definitivo lo que el Señor te pone, viene, o sea, su voluntad es buena, agradable y perfecta, dice, ¿no es cierto? Amén. Entonces, el vehículo lo compramos a un precio que en realidad en el mercado mucho menor o inferior al valor real que está en el mercado. Esa fue la voluntad del Señor y de ahí en adelante, o sea, no hemos tenido esa dificultad, fuimos ya bendecidos por Él, ¿no? Fuimos ya bendecidos. Hicimos esa siembra, hemos sido obedientes, compartiendo con lo que dice Juan y su esposita, también nos hemos mantenido en el servicio. Y sabemos que eso ve también el Señor, eso lo ve Dios. Y yo sé que Él no hace diferencia entre las personas, no entre sus hijos, pero sí considero que Dios ve también el servicio y el amor que uno entrega para Él. No nos deja abandonados. Y ha sido este tiempo un proceso largo, como les comentaba, nosotros tenemos nuestro broker de seguro y hemos estado clamando al Señor, hemos estado clamando para que nos pueda bendecir con un negocio. Yo siempre le digo así, Señor, dame un negocio grande donde pueda tener la tranquilidad económica, digámoslo así. Y Dios nos bendijo, Dios nos dio esa bendición. Fue hace 15 días que nosotros recibimos la llamada de una empresa muy importante del país, de Riobamba específicamente, en el cual nos llamaron a que nosotros podamos ser parte de ellos, presentarles una propuesta y poder manejar esa cuenta en los seguros. Nosotros lo decimos así, cuentas, y Dios nos las entregó. Nos ha dado, como yo digo, la victoria el Señor. Hemos visto su fidelidad, pero lo que sí quiero manifestarles es que en este tiempo de la pandemia nosotros pudimos experimentar muchas cosas porque hemos salido primero con un grupo de amigos a la montaña a orar, a clamar por nuestro país, por nuestra ciudad y por nuestras finanzas también. Y nos hemos mantenido así, en la búsqueda del Señor.
Y es ahí donde se desatan todas esas bendiciones también. Es ahí donde se desatan esas bendiciones. Hace 15 días, no, hace una semana atrás, nosotros decidimos con unos amigos entrar en un ayuno de 3 días consecutivos, ir a la montaña a orar a las 5 de la mañana, y en el primer día se desató, se rompió todo eso. Y ahí es cuando nosotros recibimos la confirmación de que nosotros íbamos a ser el broker de esa cooperativa de ahorro y crédito. Aleluya. Entonces, yo les animo a que creamos en el Señor. Cada uno de nosotros tenemos promesas. Así es. De pronto cada uno de nosotros hemos recibido palabra, y esa palabra se cumple porque se cumple, porque es de Dios. Él nunca va a dejar a sus hijos desamparados. Y yo les animo a que esa palabra, esa promesa que ustedes tienen, lo arrebaten. Porque así dice en su palabra que nosotros debemos arrebatar las bendiciones, dice en su palabra. Amén. Nosotros en este proceso que les estoy conversando, que nos otorgaron esa cuenta, tuvimos en esta semana una serie de dificultades, en el cual nosotros decíamos con mi esposita, ya no, o sea, yo ya creo que eso se quedó ahí. Hablé la semana anterior con el Paz Miguelito porque quería rendir ese testimonio hoy aquí. Y el día jueves, tantas eran las trabas que se ponía para ese negocio, fue dificultoso. Yo salía de la oficina con mi esposita y le dije: Señor, bueno, te doy las gracias por todo lo que está pasando, pero lo que sí me duele es que el domingo no voy a poder dar mi testimonio. Y el día viernes, por fin se resolvió todo, y como vuelvo a decir, Dios nos dio la victoria. Y esto es todo para la gloria y honra del Señor. Bueno, solo una cosita más. Creo que mi esposo ya lo dijo todo. A pesar de las dificultades y de que inclusive a veces la misma familia nos decían que estábamos locos por lo que vamos a hacer, que esa era nuestra herramienta del trabajo, nuestra herramienta para movilizarnos. A veces hasta mis hijos decían de gana, hicieron lo que hicieron, pero creo que el Señor es fiel y Él cumple las promesas en el tiempo perfecto. Como decía Carlita, Él tiene sus tiempos, y creo que les animamos a que no continúen en ese servicio al Señor, porque eso desata muchas bendiciones. Amén. Muchas gracias. Dale un aplauso fuerte. Gracias por compartir su testimonio. Y sí, de verdad era la confirmación de ser gratos con Dios. La Biblia dice que cuando uno es grato, las ventanas también de los cielos se abren. La gratitud abre puertas. Alguien dijo que la gratitud sea la almohada a la hora de recostarte, y la fe el puente que pase por encima de la maldad y el que le dé entrada a lo bueno. Solo hay dos formas de vivir: una es pensando que nada es un milagro, y la otra es creer que todo lo es. Depende de cómo lo estás viendo. Esta pandemia es un milagro para unos si la enfrentamos con fe, a pesar de las dificultades. La palabra de Dios nos insta a ser agradecidos y a no ser ingratos, a dar sin esperar a cambio nada, a servir como un estilo de vida, al estilo de Jesús. Aun si no te lo agradecen, tenemos que hacer el bien. La gratitud no es más que el agradecimiento, reconocimiento de un favor o beneficio que se nos ha hecho. Y cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que la acción de gracias es una actitud de alabanza a Dios. Y cuando entendemos esta verdad, hacemos la gratitud un estilo de vida. La gratitud produce alabanza y adoración en el corazón del hombre. A veces no podemos agradecer, o queremos solo agradecer por todo lo bueno. Pero cuando la palabra nos dice que debemos agradecer aún por lo malo. Yo no sé si te has puesto a pensar, pero anoche que yo terminaba esto, me puse de rodillas mientras mi esposa oraba con ronquidos indecibles y los truenos imposibles. Me arrodillé y dije: Señor, gracias. Gracias porque hay un techo, porque hay un pan, porque hay una familia, hay unos amigos. No es solo agradecer en los tiempos de bonanza, en los tiempos de dificultad. Yo recuerdo cuando
en el tiempo de diagnóstico de mi esposa, fuimos al médico, aquí está Dani creo, y nos decía en el examen, cuando la carita de la doctora, de Daniela Escobar, cambió, mi esposa le vio y dijo, ¿qué hay algo aquí? Dije, uy, son gemelos. Gracias, Señor. Y de repente, no, el diagnóstico era, ay, paz, ¿qué es esto? Y era un cáncer agresivo en el útero de mi esposa. Cuando salimos de allí, íbamos camino a casa, nadie lo sabía, solo los dos en ese momento, porque mi esposa había tenido una molestia, una tos, y eso le inquietó el Espíritu Santo. Hazte ver, hazte ver. Y siempre se chequeaba. Mujeres, chequense 1 o 2 veces al año, háganse su Papa Nicolau, su coladita, no, todas las laos, no sé, todos los laos, pero sus exámenes. Cuando nos dieron ese diagnóstico, nos quedamos mudos un momento, nos tomamos de la mano, y la primera oración que salió de mi esposa es: gracias, Señor. Gracias, Señor. Y si algo tiene esta mujer preciosa, es que le ha adorado, le ha cantado el Señor. Nos vaya bien o nos diagnostiquen algo, se puede ver la bendición o no se puede ver la bendición, pero siempre ha tenido un canto, siempre le ha tenido un canto. Llegamos a casa, puse mi mano sobre su vientre y de rodillas le dimos gracias a Dios. Y en medio de esa prueba, ustedes saben la historia, fuimos bendecidos, porque no era enfermedad para muerte, sino para glorificar el nombre del Señor. Tu prueba tiene un nombre y no es fracaso. Tu prueba tiene un nombre y es promoción. En medio de esa enfermedad teníamos una deuda, hicimos una promesa de fe, así como muchos de ustedes, y Dios se provee para dar. De la buena mano de Dios recibimos para dar. Teníamos una promesa de dar, redimimos la casa, y de repente alguien le llama a mi esposa, le dice: pastora, mira, sabes que nosotros hemos tenido un seguro por las enfermedades catastróficas, y el seguro paga toda la deuda de la casa. Qué brutos era de pedir más plata. Y era exactamente el valor de la promesa de la casa. Dios no se le olvida absolutamente nada. ¿Y cómo proveyó Dios? En medio de un diagnóstico. Pero ¿sabes qué puede hacer la ingratitud? Te lleva a murmurar. ¿Cómo yo sirviéndole a Dios y siendo pastor? ¿Cómo es diagnóstico? El diablo sí te habla. Reniega de Dios y muérete, le dijo la esposa de Job, ¿sí o no? Los amigos le decían: algo habrás hecho, algún pecado. Pero cuando la Biblia dice que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, y desgracia tras desgracia, la tormenta perfecta, ¿verdad? Perdió sus hijos, su casa, su ganado, todo, hasta se enfermó, ¿o no? Pero Dios le da el permiso. Dios pone el límite a las pruebas que el enemigo quiere atentar contra ti. ¿Cuántos dicen amén? No hay prueba eterna. La gratitud tiene que ser un estilo de nuestras vidas. Miren lo que dice la Madre Teresa: si las personas son irrazonables, inconsecuentes y egoístas, ámalas de todos modos. Si haces el bien, te acusarán de tener motivos egoístas. Haz el bien de todos modos. Si tienes éxito y te ganas amigos falsos y enemigos verdaderos, lucha de todos modos. Si la sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable, sé sincero y franco de todos modos. Si lo que has tardado años en construir puede ser destruido en una noche, construye de todos modos. Si das al mundo lo mejor que tienes y te golpearan a pesar de ellos, da al mundo lo mejor que tienes de todos modos. Pero nunca bajes los brazos, nunca dejes de hacerlo por causa de que algunos puedan ser ingratos. Como dice ese profeta mexicano: ingrata. Eso sí se acuerdan, ¿no?
¿Qué nos lleva a ser agradecidos? ¿Se ha puesto a pensar qué te produce esa ganas de agradecerle al Padre? Ser gratos con los demás, con un amigo, con tu esposa, con tus hijos, tus amigos. Ser gratos. Encontré una historia mientras escribía esto y dice la historia de gratitud y honra. Un joven solicitó un puesto gerencial en una empresa de gran tamaño. Pasó la entrevista inicial y después tuvo una junta con el director general. El director descubrió en el currículo que los logros académicos del joven eran excelentes. Le preguntó: ¿lograste obtener becas en tu escuela? A lo que el joven contestó: no. Entonces, ¿tu papá pagaba los gastos? Él dijo: mi papá falleció cuando yo tenía 1 año. Fue mi madre la que pagó las colegiaturas, respondió. ¿Dónde trabajaba tu mamá? Mi madre era lavandera. El director pidió al joven que le mostrara sus manos. El joven le mostró un par de manos perfectamente suaves y lisas. Le preguntó el director: ¿alguna vez ayudaste a tu madre a lavar la ropa? Él dijo: jamás. Mi madre siempre prefirió que yo estudiara y leyera. Además, ella lava la ropa más rápido que yo. Entonces el director le dijo: te tengo un encargo. Cuando vayas hoy a casa, limpia las manos de tu madre y ven a verme mañana. El joven sentía que tenía gran oportunidad de obtener el empleo, y cuando volvió a casa le pidió a su madre que le dejara limpiar sus manos. Su madre se extrañó, pero le dio gusto, pero con sentimientos encontrados mostró sus manos a su hijo. Lentamente el joven limpió las manos de su madre. Las lágrimas bañaron su rostro mientras lo hacía. Era la primera vez que notaba que las manos de su madre estaban muy arrugadas y llenas de moretones. Algunos le dolían tanto que su madre hacía gestos de dolor cuando él los tocaba. Esa fue la primera vez que el joven se dio cuenta de que esas manos lavaron diariamente para que él pudiera ir a la escuela. Las heridas fueron el precio que ella pagó por la educación y el futuro de su hijo. Al terminar de lavar las manos, el joven silenciosamente lavó el resto de la ropa de su madre. Esa noche, madre e hijo hablaron por un largo rato. A la mañana siguiente, el joven se presentó en la oficina del director. El director notó las lágrimas en los ojos de este joven cuando le preguntó: ¿podrías decirme qué aprendiste ayer en tu casa? El joven contestó: limpié las manos de mi mamá y también terminé de lavar la ropa por ella. Ahora ya sé lo que es la gratitud. Ahora ya sé lo que es el aprecio. Sin mi madre no sería el hombre que ahora soy. Al ayudarla aprendí lo difícil y duro que es tener tus propios logros. Y ahora aprecio la importancia y valor de ayudar a la familia. El director le dijo: esto es lo que busco en un gerente. Quiero reclutar a una persona que valore la ayuda de otras, una persona que conozca el sufrimiento de los demás para lograr las cosas y que el dinero no sea el único valor en su vida. Quedas contratado, le dijo el gerente. Qué linda historia, ¿verdad? Apláudele al Señor. Concluye el que escribe esta historia: no criemos niños acomodados que no sepan el valor de la gratitud. Que a lo mejor pudieras tener ayuda en casa, pero es bueno que ellos levanten los trastes, los platos. Que es bueno que ellos participen en el aseo de la casa, en las responsabilidades. Me acuerdo una historia vivíamos un tiempo en la casa de mis padres y mi papá me cuenta, mi mamá me cuenta, me dice que mi hijo Cristian, Miki le decían en ese tiempo, había puesto una caja ahí, ¿no?, para lavar los platos, y lloraba. Lloraba y con sus lágrimas lavaba los platitos y con el agua, por supuesto. Y mi papá le dice: mi hijo, ¿y qué
Dice que él lloraba diciendo, ay, me castigaron, sí, pero me merezco. Está hablando solo. Y llegan mis papás y lo encuentran y me dicen, oye, dice tu hijo ahí, hablando solito, de que sí, me lo merezco, que me manden a lavar los platos. Hasta ahora lava los platos, Lu ya no los lava. Y no sé qué día llega mi esposa a la casa de mi hijo y ve a mi nieto Miguelito en su cuarto con una escobita, barriendo su cuartito y tendiendo su cama. No les permitas a tus hijos que sean ingratos, que sean agradecidos. Sí, yo sé que tú puedes levantar, lavarlo, pero cuando ellos valoran el sacrificio de un servicio, tendrás hombres dignos que puedan presidir un servicio y ser llamados por Dios. Que tus hijos puedan agradecer. Dije, Señor, de verdad es tan importante la gratitud. Y el Señor me llevó a ver a Jesús y sus discípulos, donde estaba la gratitud de ellos. Dice Juan 6, verso 60. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El contexto de este pasaje es la alimentación de los 5,000 hombres, más mujeres y niños. Jesús les dice, denles de comer para probar su corazón. Todos comieron, sobraron 12 canastas llenas. Jesús camina después sobre el agua después de esta multiplicación milagrosa. Va hacia los discípulos en la barca. En ese mismo contexto Jesús declara, yo soy el pan de vida, el que tiene que beber mi sangre y comer mi cuerpo. Eso era una palabra dura para ellos. O sea, ¿cómo? Se van a convertir en caníbales. Pero Jesús les estaba hablando de la redención y había que tomarlo en fe. Y si los discípulos no estaban listos para recibir esa palabra, entonces ¿qué? No creían. Y cuando le dijeron sus propios discípulos, Señor, es dura esa palabra, porque Él les dijo, tienen que comer mi carne y mi sangre. Y la única obra de ustedes es creer que Él me envió. Y los discípulos le dejaron a Jesús. Esa palabra, ¿quién la podrá resistir? Y dice el texto, desde ahí muchos de los que andaban con Él dijeron, ya no. Le abandonaron y le dejaron. Discípulos que abandonan en medio de la tormenta. Que Jesús se quedó solo. Alguien dijo, cuando el barco se va a hundir, los primeros que saltan son las ratas. Lo que no sabían las ratas es que el barco nunca se va a hundir, solo era una tormenta, pero ya no hay ratas. Dura es esta palabra, Señor.
se van a ir. Y de verdad se fueron. Y dice que eran discípulos. Pero a Jesús no le importaba eso, sino que miró hacia su círculo más íntimo. Le dijo: ¿y ustedes también se irán? Porque ya si se van ustedes, y eso es otra cosa. Pero discípulos que andaban con Jesús. ¿Por qué andaban con Jesús? Porque Jesús le dijo: ustedes me siguen por la comida, ustedes me siguen por los milagros. La murmuración siempre es detractora, y en este pasaje Jesús dice: conocía que estaban murmurando de él. ¿En dónde quedó la gratitud de Judas cuando Dios o el Señor lo puso de tesorero? ¿En dónde quedó la gratitud del pueblo de Israel cuando salió poderosamente de Egipto por la mano del Señor y adoró a un becerro de oro? ¿En dónde quedó la gratitud de Nabal, a quien David cuidó y cuidó su ganado de todos los malhechores y nunca le dio una provisión que David necesitaba? ¿En dónde quedó la gratitud de los 9 leprosos que fueron sanados? Y Jesús le dice: vayan donde el sacerdote, presenten la ofrenda, y mientras iban fueron sanados. Y solo uno de los 9, de los 10, fue agradecido. Y Jesús, ¿cómo no se sorprende para enseñar a sus discípulos? Dice: ¿no eran 10 los que fueron sanados? Y solo uno, y samaritano, vuelve a agradecer. Hay un pueblo que ha recibido tanto de Dios, pero solo pocos llegan a decir gracias. Y Jesús les dijo: ¿dónde están los otros 9? Solo uno. Y dice que ese uno que llegó no solo fue sano, sino que también fue salvo. Los agradecidos se llevan doble bendición. Aleluya. Por eso el ingrato nunca alabará a Dios en el momento difícil. Su alabanza siempre estará condicionada a un sentimiento. O sea, solo le dan gracias a Dios cuando todo está bien. ¿En dónde quedó la gratitud de Judas, a quien el Señor confió las finanzas del grupo? Alguien dijo: el escenario de prueba es el lugar donde apruebas o repruebas lo aprendido. ¿En dónde quedó la gratitud de Simón, el fariseo, quien recibió a Jesús en casa, no le dio beso, ni lavó los pies, y no puso ungüento en su cabeza, pero lo hizo una mujer enjugando con sus lágrimas sus pies y derramando un perfume costosísimo? ¿Dónde quedó la gratitud de las multitudes sanas y multitudes alimentadas que gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y después gritaban esas mismas multitudes: crucifíquenle. El ingrato nunca amará a aquel que le extiende el favor. Pero eso, cuando al ingrato le cortas por un momento el favor, dirá que eres la peor persona del mundo. ¿En dónde quedó la gratitud de Barrabás, quien fue absuelto de la cárcel porque Jesús tomó su lugar? ¿En dónde quedó la gratitud de un pueblo cuidado y alimentado en pandemia que no asoma para adorar? ¿Dónde quedó la gratitud? Tienes tanto que agradecerle al Señor. Agradecerle de verdad al Señor. Yo no sé en este tiempo qué cosas has recibido de Dios y qué cosas aún no has recibido de parte de Dios, pero Dios está en los mínimos detalles. Ayer me senté con una pareja, un par de discípulos míos y una pareja que nos invitó. Y la razón de esa comida era honrarnos y agradecer. Y lloraban mientras nos hablaban y nos contaban su testimonio. Un testimonio de gratitud. Y lo más precioso es que habían recibido una palabra hace 7 años atrás de parte del Señor, que tendrían un hijo. Y ellos en un tiempo se apartaron. Y con lágrimas decía: ¿cómo pudimos apartarnos? Y demoramos esa promesa. Pero cuando el Señor los bendijo a través de un proceso
de jalarles las orejas, regresaron al Señor. Y lo primero que hacen es servir, volver a servir, volver a juntarse. Les dijimos, vuelvan a vivir ese encuentro, allá vamos. Y se reactivaron, como dicen los hermanos del testimonio, volvieron a servir. Y ahí estaba en un cochecito esa promesa. Promesa que Dios les había dado. Un hijo. Hace 7 años era dada esa palabra, pero era imposible tener el hijo. Imposible, porque tenía miomas en su útero. Cuando el médico le opera, le dice, esto es imposible, es un milagro que usted haya dado a luz. El ser agradecido te lleva a ver los mejores milagros en tu vida. Y decía, gracias, pastor, porque en esta mi iglesia he recibido palabra, he recibido la promesa del Señor. Hay gente a quien tú has servido que quizá van a ser como esos 9 leprosos que no van a regresar a decirte gracias, pero hazlo por ese uno que va a regresar y valdrá la pena servirles. Vas a servir en un encuentro, en tu célula, en tu grupo, en tu asignación. Hazlo por aquel que abrió su corazón. Hazlo por aquel que en un encuentro va a ese encuentro y Dios lo activa y se mete a servir. Hazlo por aquel que sin saber tú, al abrazarlo, esperó esa reactivación de fe. Un líder alguna vez se me resintió a mí. Había hecho su trabajo, su servicio, y de repente en una evaluación me dijo, no, yo estoy resentido, pastor. Digo, claro, ¿con quién? Con usted, me dijo. Ah, tuya, le dije. ¿Por qué conmigo? Sí, es que yo hice nunca me ha dicho gracias. Entonces yo me quedé así de sorprendido. ¿Cómo? ¿Tú esperas que a esta altura te demos gracias por lo que hacemos? Si yo esperara que de aquí, bajarme de este púlpito, me dieran gracias, mi llamado estaría dependiendo de lo que ustedes dicen de mí. La Biblia dice, siervos inútiles somos, lo que debemos hacer, eso hicimos. No esperes un gracias. Y si no te la di, no es porque a lo mejor no quise, pero no dependamos de nuestro servicio porque te estemos dando gracias en todo. Porque si no, ¿qué clase de líderes tendríamos? Líderes de cristal. Jesús le reprendió al mismo Pedro cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Lo confrontó. Pero Pedro no dijo, ay, me voy a otra iglesia. Me cambio. Muy duro Jesús. Y cuando tuvo que decirle, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero he orado que tu fe no falte. Y cuando pase todo eso, vuelve y confirma a tus hermanos. Cuidado con que alguien dijo, el hombre es un animal muy raro. Cuando se le golpea la espalda, se le hincha el pecho. Termino con esto. Es como la historia cuando Jesús entra al templo y entra montado en un burrito. Sería una osadía pensar que los aplausos y los mantos y las ramas eran para él, para el burrito. Tonto burro, dice una canción. No sabes que los aplausos son para el que llevas encima. Tú y yo somos esos burritos que llevamos al Señor encima. Póngase de pie. Yo sé que en tu vida la gratitud te abre puertas. Y es tiempo de ser agradecidos.
La aplicación de esta palabra en tu vida tiene que ser un rema práctico. Salir a agradecer. Agradece a quien te presentó el Evangelio un día, a quien te invitó a conocer un cambio en tu corazón, a quien permaneció orando. Yo agradezco a mi madre por las oraciones que hizo por mí, oraciones en silencio cuando me cargaba, y las vecinas le decían: su hijo se parece al Quijote. ¿Cómo así? Porque mi mamá decía: Quijote tengo. Eso decía la mamá de Juanse, ¿no? Y agradezco esas benditas manos de mi mamita, que me bendijeron, que oraron por mí, que me llevaron de la mano un día a un templo, y ahí conocí al Señor. Instruye al niño en su camino, y cuando aún fuere viejo, no se apartará de él. Gracias, mamá, por lo que has hecho, por lo que sigues haciendo, y sé que sigues orando por todos los hijos. Así tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus pastores agradecen, los líderes, los obreros, lo que has hecho. Todo tiene una consecuencia. Yo agradezco a esta casa porque es una casa agradecida con lo que Dios nos permite tener. No es nuestro derecho tener un auditorio como esto, es Dios lo que nos permite tener. No es nuestro derecho, pero Dios le favoreció, y uno tiene que ser agradecido. Y lo mejor vendrá. La tormenta pasará, pero haz como esta hermosa mujer, mi esposa, hizo. Dale gracias a Dios en todo, así no lo entiendas, porque después lo vas a entender y vas a tener testimonio en tu vida. Padre, yo bendigo, Señor, esta palabra, y con este canto, Señor, de adoración, de palabra, de poder, Señor, puedo bendecir a aquel que es agradecido, aquel que viene, Señor, con gratitud en su corazón, aquel que viene, Señor, como ese pajarito que no importa si en la noche llovió y cuánto su nido se destruyó por tanta lluvia, pero al día siguiente vuelve a cantar y vuelve a construir su nido, cuantas veces sean necesarias, pero ese pajarito nunca deja de cantar para el Señor. Tú y yo tenemos que ser agradecidos, y nuestra familia, nuestra gente, nuestros hijos, nuestros más cercanos tienen que saber que somos agradecidos de ellos, de su favor. Agradece a Dios por lo que Él está haciendo, por lo que vendrá en tu vida, por ese favor. Aún la prueba que estás pasando no la entiendes, pero dile: gracias, Señor. Dobla tus rodillas y sea agradecido con Dios, porque lo que viene es de parte de Él. Gracias, Espíritu Santo. Nothing excites us like Jesus, 'cause in His presence there's freedom. All of our sin is forgiven, so we give to Him the highest praise.